de la rigidez hace parte de la unidad 2 y ya con la unidad 2 terminamos los temas que son correspondientes al primer corte, que son método dependiente de flexión y el método de la rigidez. Del método de la rigidez vamos a hablar nuevamente de los siguientes subtemas, que son orígenes y conceptos, cuáles son las variables que intervienen en el método de la rigidez. Vamos a hablar de su aplicación en las vigas, pero no vamos a entrar a hacer mucho cálculo en el tema. Le voy a explicar cómo se hace, ya, pues si alguien lo quiere hacer en vigas lo puede hacer, pero pues aquí no lo vamos a hacer en vigas, simplemente pues como explicarles qué es lo que cómo se soluciona. Vamos a hablar del método bajo cargas verticales y horizontales, les vamos a hablar, o sea, esto que vimos en el método dependiente de flexión, por aparte, aquí lo vamos a aplicar al tiempo, ¿cierto? Lo vamos a aplicar al mismo tiempo, tanto verticales como horizontales, que será este. Pero pues igual les hablo de cada una de las cosas por separado, pero en cuanto a la aplicación sí la vamos a hacer combinadas ambas. De aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender, cierto? De todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron los conceptos básicos del método? ¿Cuáles son los criterios de aplicación? Y obviamente, pues, cómo se aplica este método a cualquier tipo de estructura. Bien. Entonces, arranquemos por acá. El método de la rigidez es, bueno, el método de la rigidez parte el mundo del análisis estructural en dos, entre los métodos clásicos y los métodos premodernos. El método de la rigidez tiene muchos nombres. En realidad, ustedes lo pueden encontrar con más de 5 nombres en diferentes libros. Ustedes en algún libro lo encontrarán como el método matricial de la rigidez, en otro lo podrán encontrar como sus siglas en inglés, DSM, o método directo de la rigidez, o también en algunos libros lo pueden encontrar como, bueno, método directo de la rigidez en español, y quizás en los libros más antiguos, más viejitos, lo encuentren como el método de los desplazamientos. En realidad le dan muchos nombres, pero pues es la misma vaina, o sea, todo llega a lo mismo. Y la premisa del método de la rigidez, en la cual nosotros vamos a concentrar, es que esta estructura o las estructuras, ¿cierto?, que engloben o que se utilicen para bueno, las estructuras que vayamos a resolver utilizando este método tienen que cumplir dos condiciones. Tienen que ser elásticas y lineales. ¿Listo? Elásticas y lineales. Los métodos clásicos o los métodos clásicos de análisis se desarrollaron a finales del siglo XIX. Esos métodos clásicos de análisis ustedes ya lo conocen como área momento, trabajo virtual, viga conjugada, ¿sí? Donde esos métodos clásicos tienen algo chévere, y es que tienen una simplicidad lógica muy definida. Ustedes tienen un recetario de qué es lo que tienen que hacer. Primero calculo de esto, después reemplazo aquí, después vengo para acá. Eso se convierte en un proceso mecánico. ¿Sí? Eso es lo bonito que tiene los métodos clásicos. Tienen un proceso mecánico muy fácil de recordar. Además de que las ecuaciones que se usan, pues también son ecuaciones muy elegantes, muy bonitas. Sí, no son esas ecuaciones tan extensas como esas, como las que vemos de pronto en suelos, que son extremadamente largas. Pero desgraciadamente los métodos clásicos carecen de algo, y es que carecen de simplicidad matemática. No simplicidad lógica, sino matemática. Porque es que para encontrar una sola incógnita, usted tiene que hacer muchos, pero muchos cálculos. ¿Sí? Entonces, para usted encontrar una rotación, tendría que resolver toda la viga y después volverlo a resolver con una carga puntual, o tenía que hacer integrales, o tenía
que calcular un momento adicional, resolver una sola vez la viga y después cargar nuevamente la viga con el diagrama de momentos. Entonces terminaba siendo algo muy... Bien. Y por ser pues tan laborioso no era práctico, o esos métodos no son prácticos. Entonces la practicidad y la sencillez en encontrar la solución o múltiples soluciones de un problema era algo que tenían siempre presente todos los ingenieros de la época, que ese era uno de los grandes defectos de todos los métodos que tenían, que efectivamente podrían encontrar respuesta de lo que necesitaban, pero que esas respuestas tenían en trasfondo una cantidad de cálculos que demoraba mucho pues, los procesos, incluso la toma de decisiones. Es por esa razón que durante muchas generaciones, diferentes ingenieros de diferentes partes de todo el mundo, franceses, estadounidenses, empezaron a crear otro tipo de métodos que ya no eran los clásicos, ¿cierto? ¿En qué se basaban los métodos clásicos? En variación geométrica, ¿sí? En cambios geométricos. ¿El cambio geométrico en dónde estaba? Pues estaba en el método variamomento. El método variamomento es un método geométrico, porque usted calcula pendientes y deflexiones a partir de líneas tangenciales, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes de pronto no lo ven así porque ustedes acostumbraron a ver una integral. Pero el método variamomento, sin necesidad de ser integrales, usted simplemente sacando una pendiente y una tangente ya tenía respuesta. Entonces, después de esos métodos geométricos, pues aparecen los métodos iterativos. Esos métodos iterativos son, por lo menos, el método de Cross, ¿cierto? Donde en el método de Cross usted terminaba calculando unos valores X y unos valores Y empezaba a iterar esos valores hasta que el error relativo de cada una de las variaciones sea aproximadamente 0. El error relativo sea aproximadamente 0. Eso es básicamente lo que se hacía en el método de Cross. El único problema de estos métodos iterativos pues es que usted partía de un número que ni conocía. ¿Sí? Es decir, usted empezaba a iterar a partir de valores que usted supone, y usted no tenía ni idea si ese valor era muy cercano o muy lejano a la respuesta. Entonces, dependiendo de su criterio, ¿cierto? Podría estar muy lejos o muy cerca de la respuesta. Es decir, podría demorarse más o podría demorarse menos. Ya, al final, pues, era decisión suya con cuál valor tenía que arrancar. Además de esa problemática, antes del método de Cross, pues, está el método pendiente de flexión. Bien. Entonces, antes del método de Cross está el método pendiente de flexión. Después del método pendiente de flexión apareció el método de Cross, que fue uno de los métodos iterativos. Este método pendiente de flexión, ustedes ya se han dado cuenta que es bastante laborioso, ¿cierto? Y que al final este método lo que conduce es a generar sistemas de ecuaciones lineales que siempre han sido muy difíciles de resolver. Hoy en día, pues lo hacemos muy rápido porque ustedes tienen Excel, ¿no? O tienen MATLAB, o tienen MATLAB, tienen muchos programas para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Pero en ese entonces, resolver una matriz inversa a mano, si ustedes ya se dieron cuenta cuando vieron una álgebra lineal, una matriz 3×3, usted podría gastar una hoja de esas de examen, o 4×4, 2 hojas. Donde usted se equivoque en un número, pues todo lo que hizo está mal. Entonces, esa era la problemática que ellos tenían,
¿cierto? Que aparte de que es muy laborioso llegar a un sistema de ecuaciones en el que si usted embarra o la caga en un número, pues todo lo que hizo está mal, pues usted perdió su tiempo y eso es lo que no quería, ¿cierto? Entonces, por eso siguieron evolucionando todos los métodos de análisis. ¿Listo? Entonces, hagamos un recuento de todos. Entonces, John Bernoulli, este señor, este no es el año que vivió, no, simplemente que empezó a investigar aquí y encontró algo por acá. ¿Listo? Él estableció el principio del trabajo virtual. El principio del trabajo virtual, la energía externa es igual a la energía interna, ¿cierto? Ese es el método de trabajo virtual. Leonard Euler, él desarrolló la teoría del pandeo elástico de columnas a partir de una derivación geométrica de la esbeltez del elemento. Charles Coulomb, pues él presentó el análisis de la flexión de vigas elásticas, ¿sí? Ese análisis de flexión que pronto vieron en resistencia de materiales, que esto es igual a mc sobre i. Entonces, este señor partió del hecho de que no existían esas variables, esa variación de la sección transversal a partir de la teoría de John Bernoulli. Louis Navier fue el primero en publicar un libro relacionado con la resistencia de materiales que relacionaba la teoría de flexión de las vigas con la teoría de las secciones transversales de John Bernoulli. Emily, listo, ella fue quien estableció lo que ustedes conocen hoy en día como la ecuación de los tres momentos. Por allá Maxwell, J.C. Maxwell, publicó un método que analizaba las estructuras estáticamente indeterminadas, donde él relacionaba la energía interna de deformación de una estructura cargada y que esta era igual al trabajo externo. Básicamente fue muy parecido al método del trabajo virtual, pero él lo denominaba el teorema de las deformaciones recíprocas. ¿Listo? Sin embargo, por allá apareció otro profesor de apellido Betty, no es el nombre, ¿cierto?, que terminó de formular esta teoría con J.C. Maxwell hacia 1872, y es lo que hoy en día ustedes encuentran en cualquier libro de análisis estructural, como el de Jaime Escamilla, el teorema de las deformaciones recíprocas de Maxwell y Betty, que lo único que hace es igualar la energía interna de deformación con la energía externa aplicada, donde la energía externa son las cargas externas y esto es el trabajo, donde el trabajo es igual a ¿qué? A una fuerza por una distancia. Después, por acá apareció Otto Moore. Otto Moore, el mismo ese loquito de suelos, él fue quien pues estableció el método de la viga conjugada, y pues obviamente pues lo más famoso que hizo él pues el círculo de Moore, que lo que permite establecer los esfuerzos en un estado biaxial. Sí, o permite establecer los esfuerzos en estado biaxial. Después apareció Alberto Castigliano con el teorema del trabajo mínimo o el de la mínima energía. Entonces aquí está el teorema de Castigliano, el primer teorema y el segundo teorema de Castigliano. Y el señor Green, hacia 1903, pues es quien desarrolla el método del área-momento. Y todavía, y ahí siguen y siguen y siguen más. Entonces, Müller, este es un alemán, hacia 1925, bueno, creo que este fue el año que murió, no sé, creo que sí. Bueno, él lo que hizo fue determinar un método matemático que lo denominó líneas de influencia. Estas líneas de influencia lo que permiten es establecer el máximo momento que se presenta en una viga, puede ser simplemente apoyada o continua, bajo un ciclo de cargas que se mueven. Es
decir, imagínense que por acá hay una carga puntual y que esta carga se puede desplazar en toda su longitud. Entonces, es lo mismo que imagínense que esa carga es un carro. Y entonces, ¿esta viga qué es? Esta viga es un puente. Entonces, el carro transita por toda la longitud de la viga y van variando los diagramas de momentos. Y la envolvente de ese diagrama de momentos es la respuesta que él encontró y la llamó líneas de influencia. Y la línea de influencia es lo que se utiliza para hacer diseños de puentes. El profesor Meny, ¿listo? Él desarrolló lo que fue el método pendiente de flexión, que es un método, digamos así, precursor del método matricial, porque como ustedes ya pudieron darse cuenta en esas matrices de rigidez, esa matriz, formular ese sistema de ecuaciones que encontramos en un sistema, en una forma matricial, nos permite ver que tiene simetría, que es una matriz cuadrada, ¿cierto? Tiene las mismas filas que columnas, y que los coeficientes que están dentro de esa matriz, pues son rigideces relativas. ¿Listo? Entonces, por eso lo llaman que es el precursor del método matricial. Después de este apareció Hardy-Cross, que son métodos iterativos, y después, por allá, hacia 1938, aparecieron dos profesores, el profesor Pollard y el profesor Duncan, que establecieron la terminología de lo que hoy conocemos como los sistemas matriciales o los sistemas de matrices. ¿Listo? Claro que esto había quedado muy rezagado, porque eso fue entre 1934 y 1938, casi duraron 4 años estableciendo esa terminología y la representación. Pero no fue sino hasta 1955, ¿cierto? Hasta 1955, es decir, casi 18 años después, ¿cierto? Este profesor John, estableció un concepto a partir de esta terminología y de esta representación matricial, un concepto de los componentes elementales de una estructura, es decir, cómo podía traducir esa terminología de matrices a un elemento real. Es decir, cómo podía él representar este elemento físico en una matriz. Eso es lo que él quería. Y al final, pues él lo que hizo fue formular esta matriz, un concepto de esa matriz. Y ya finalmente, hacia 1959, es decir, casi 21 años, 22 años después, este señor, que era el encargado de la unidad de dinámica estructural de la Universidad de Berkeley, publicó un documento que hablaba sobre el método matricial de rigidez como un elemento, como un modelo matemático eficaz para la aplicación en ordenadores. Los ordenadores pues son lo que usted ya conoce como computadores portátiles o computadores. ¿Por qué lo hizo este señor? ¿Por qué no lo hizo otro? Porque resulta que el primer computador, ¿sí? El primer computador o las computadoras empezaron a aparecer hacia 1970. ¿Sí? Entonces miren aquí empezaron a hablar en 1938 de las terminologías de las matrices. Casi 16 años después, alguien le dio por representar un modelo físico a través de matrices. Hacia 1959, este señor publicó algo, ¿cierto?, de la aplicación de esto en ordenadores, y no fue sino hasta 1970 que empezaron a salir las computadoras con programas de análisis estructurales. ¿Listo? La primera computadora que hubo en una universidad fue la Universidad de Berkeley. ¿Sí? Y la Universidad de Berkeley en California se considera como la mamá, bueno, no la mamá,
como es general, vamos ahora sí, porque entonces empiezan a salir los feministas. No, porque esto ya es patriarcal. No sé. Entonces, la Universidad de Berkeley se considera la primera universidad de la ingeniería civil. Específicamente que se enfoca en la ingeniería estructural. Y todos, absolutamente todos los ingenieros que han salido de Berkeley, todos los ingenieros que han salido de Berkeley, la mayoría son todos los que ustedes encuentran en una portada de libro. McCormick, ¿sí? Como para ayudarles a vislumbrar. Chopra, que es de dinámica. En los Andes estaba el Turro Jaramillo, que también es colombiano, pero él estudió allá, que ha sido el único colombiano presidente del Instituto Americano del Concreto de sede de Estados Unidos. ¿Sí? Y hay muchos otros. La mayoría de gente que ha salido de Berkeley han sido gente muy disciplinada por la investigación. Bien, entonces, como Berkeley tenía la primera computadora, pues obviamente iba a ser la mamá de la dinámica. Tenía las personas que estaban estudiando la terminología, convirtieron la terminología en sistemas matriciales y después eso empezaron a traducirlo en programaciones. Pues obviamente algo de eso tenía que pasar. Este método matricial, o el método de la rigidez, hablemos así, el método de la rigidez utiliza una notación matricial. ¿Listo? Y esa notación matricial, si ustedes recuerdan el álgebra lineal, pues permite reducir algunos procesos que suelen ser muy elaborados, como reducción, igualación, sustitución, que no permite que durante el proceso pues se pierda el control de los valores calculados durante el proceso, porque a veces uno empieza a hacer igualaciones, sustituciones y se pierde, ¿cierto? Y dice, ¿será que eso sí era o será que no era? Empieza uno a preguntarse esas cosas. Además nos permite tener un orden lógico y sistemático. Y cuando hablan de sistemático, significa que esto es programable. O sea, usted lo puede traducir en un lenguaje que ustedes quieran, C++, Python, MATLAB, Java, ¿cierto? En cualquiera de esos lenguajes de programación podrían ustedes escribir el método de la rigidez. Y el método de la rigidez es muy sencillo, porque solamente lo que utilizamos es esto. Utilizamos una matriz, un vector de deformaciones y un vector de fuerzas externas. Y esto es la misma ley de Hooke. La misma ley de Hooke, ¿cierto? Donde K lo que representa es la matriz de rigidez, pero fíjense que ya no es la matriz de rigidez relativa, es la matriz de rigidez de la barra. Delta es un vector que relaciona los posibles movimientos que puede presentar un elemento en uno de sus extremos. Entonces, si nosotros estamos en el plano, ¿cuántos posibles movimientos puede presentar este nudo? 3. Estamos 3. ¿Cuáles serían los 3? Giro, momento y desplazamiento. Puede ir hacia arriba, ¿verdad? Puede ir hacia la derecha y puede rotar. Ese nudo puede moverse de esas 3 maneras. Profe, es que aún no lo veo. Pues véalo así. Imaginen que el otro extremo está empotrado, ¿cierto? Entonces, esta barra podría hacer esto. Puede ir hacia arriba, ¿cierto? Esta barra puede encogerse
Incluso esta barra puede rotar. ¿Sí? Si lo trazamos acá con... Esa barra puede rotar. Entonces, una barra en el plano tiene tres posibilidades de movimiento. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia la derecha o puede rotar. Claro que esto es muy relativo, ¿no? Porque si puede ir hacia arriba, también puede ir hacia abajo. Como puede ir a la izquierda, también puede ir hacia la derecha. Y como puede rotar en este sentido, también lo puede hacer en el otro. ¿Cierto? Si dice, uy, entonces son 6. No, son 3. Simplemente lo que cambia es la dirección. Pero los movimientos son los mismos. Son 2 traslaciones y una rotación. Donde las traslaciones son, bien sea verticales, traslaciones verticales que pueden ser positivas o verticales negativas, y horizontales, H, que también pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y la rotación, pues, simplemente será un momento en esta dirección o rotar en el otro. Esos son los 3 posibles movimientos en un nudo en el plano, de un nudo en el plano. Y F no es más que un vector que me relaciona las cargas externas. Entonces, esto que tengo aquí escrito, ¿no les recuerda algo en el método dependiente de flexión? ¿Cierto? Que aquí, en vez de ser rigidez relativa, pues ahora es la rigidez de la barra. Aquí ustedes tenían incógnitas, rotaciones y desplazamientos. Y acá usted tenía que los momentos de fijación, sumas de momentos de fijación. Entonces, la matriz de rigidez ya no es rigidez relativa, ahora va a ser la rigidez total de la barra. Delta, pues sigue siendo un vector de deformaciones, donde las deformaciones siguen siendo bien sea rotaciones o desplazamientos. Y el último, pues un vector de carga externa, pero ahora ya no lo vamos a sacar por momentos de fijación, lo haremos de otra manera, pero la formulación es la misma. Entonces, esto que vemos aquí no es más que una representación matricial de lo que ustedes han visto desde Física 1, que es la ley de Hooke, o la aplicación de la ley de Hooke. Y esta ley de Hooke se aplica en el método matricial o se ajusta al método matricial bajo una premisa, y es que los desplazamientos que se generen en esa estructura van a ser desplazamientos pequeños. Los desplazamientos no pueden ser grandes, no pueden ser grandes. ¿Listo? Porque si los desplazamientos no son pequeños, significa que el comportamiento no es elástico y tampoco es lineal. Entonces, esto ya no funciona. ¿Cierto? Pues para ser drásticos, lo que estamos haciendo no funciona. ¿Qué tocaría hacer? Pues tocaría por acá agregar otra matriz de rigidez, de variación geométrica y un vector adicional para que eso funcionara, pero no, eso es mucho gallo. Entonces, por eso, o sea, eso se puede hacer en un ordenador, en un computador. Manual, eso es una locura. Entonces, si eso no nos, por ahora, si lo vamos a hacer a mano, es así. Y si no nos funciona así, pues listo, no se puede. Listo, pero hay que tener claro de que que esto tiene que partir de la premisa que el comportamiento de ese elemento tiene que ser elástico y lineal, y para que eso suceda tienen que ser desplazamientos pequeños. Nosotros ya vimos de qué es elástico y qué es inelástico, creo que sí o no. No, profe.
Bien. Entonces, hay que diferenciar entre elástico e inelástico. El término elasticidad habla de una propiedad que es mecánica. No es una propiedad física, es una propiedad mecánica que tienen los materiales de presentar deformaciones que pueden ser o que son reversibles. Deformaciones reversibles cuando a estos materiales se les aplica una fuerza externa. Entonces, esa deformación reversible simplemente habla de la capacidad que tiene ese material de recuperar su forma original si esas fuerzas que usted le aplica las retira. Entonces usted empezó a aplastar un elemento, él se empezó a deformar, pero usted quitó la carga y ese elemento pues fue capaz de regresar a su estado original. Quiere decir que tiene deformaciones reversibles. Pero ustedes, bueno, la mayoría de muchachos tienden a confundir elasticidad con distensibilidad, que se escribe totalmente diferente, pero pareciera que significara lo mismo, pero no lo es. Distensibilidad hace referencia a la capacidad de un material de deformarse ante una tensión externa. Pero en ningún momento están diciendo aquí que él pueda devolverse a su estado original. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Normalmente eso es lo que suelen confundirse. No, la elasticidad, no, pues la capacidad del material de deformarse. Sí, pues eso es distensibilidad. Todos los materiales tienen esa propiedad mecánica. Todos los materiales tienen distensibilidad. Listo. El material, ahora vemos qué es un material. ¿Qué significa que un material sea inelástico? Pues sería lo opuesto. Significa que es una propiedad mecánica que tienen los materiales, ¿cierto?, de sufrir deformaciones que son irreversibles. Es decir, que a pesar de que usted le retire la fuerza externa aplicada, él no va a ser capaz de recuperar su forma original. Eso es lo que significa que un material sea inelástico. Por acá. Bien. Sea inelástico. Simplemente es que él no es capaz de regresar a ese punto de origen donde las deformaciones ya son cero. Ya quedará con unas deformaciones. Después vienen dos conceptos, que es que el material sea lineal o el material sea no lineal. Entonces, cuando digo que un material es lineal, significa que hay una relación proporcional entre los esfuerzos y las deformaciones. Es decir, que si usted aumentó 10 veces la carga P, la deformación unitaria también va a aumentar 10 veces. Si usted la carga la puso de 20 y la deformación le había dado 2, ahora si usted usó una carga de 200, pues ahora la deformación va a ser 20. ¿Sí? Hay una proporción lineal entre ellas dos. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa que algo sea no lineal? Lo que significa es que esa proporcionalidad ya no existe. Por más que usted le aplique una carga a ese material, este no va a presentar una deformación proporcional al aumento de carga. Es decir, usted pudo haber aumentado 20 veces la carga P, pero la deformación sigue siendo 2. Después usted la aumentó a 200 y la deformación pues de pronto subió a 2.5, pero esto no es proporcional. ¿Sí? Ya no hay una linealidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Eso es como una definición muy sencilla, pero veámoslo en una gráfica. Cuando yo digo que un material es elástico, significa que, con el mismo color, que él arranca aquí, de formación 0, y empezaron a aplicarle una carga
y llegó hasta acá. Y en ese momento alguien llegó y le quitó la carga. Entonces, como le quitó la carga, él regresó exactamente por la misma ruta, por acá, y volvió a llegar a 0. Y esa es su deformación. Entonces quiere decir que ese material es elástico, porque fue capaz de regresar a su estado de deformación original, que son 0. Ahora, ¿qué sucede si digo que el material es si el material es si le digo que el material es, a ver cómo lo, ok, esta primera condición me dice, me indica dos cosas. Primero, que el material es elástico, ¿listo? Y aparte es lineal. ¿Por qué es elástico? Porque pudo recuperar su deformación a 0. Y es lineal porque hay proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones. ¿Sí? Hay proporción entre los esfuerzos y las deformaciones. Ahora, para este caso, ¿qué podemos encontrar? Vemos que arrancó de una deformación 0, empezamos a aplicarle carga, nos vinimos hasta acá y en este punto alguien le quitó la carga. Entonces el material regresó por la misma ruta y volvió a deformación 0. ¿Eso qué significa? ¿Que el material es elástico o es inelástico? Elástico. Es elástico. ¿Y será que este comportamiento es lineal o no lineal? De la derecha no lineal. No lineal, ¿no? Que es no lineal. Porque de aquí para allá, el material ya pasó el límite elástico, significa que tiene un comportamiento no lineal. No hay proporción entre los esfuerzos y las deformaciones. Entonces pueden haber muchos casos, o sea, usted puede analizar el problema de muchas maneras. Usted puede analizar el problema como un problema elástico lineal, como un problema elástico no lineal. Y por último y tercero, usted puede analizar el problema de esta forma, donde vemos que arrancó de una deformación 0, subió por acá, aquí alguien le quitó la carga y descendió, pero ya no por la misma ruta, llegó aquí. Y esta distancia que hay de aquí hasta acá, eso es una deformación permanente. Entonces, este caso, ¿cómo sería? ¿Es lineal o no lineal? ¿Elástico o no elástico, perdón? ¿O inelástico? Plástico, inelástico. Eso, entonces, esto es inelástico. ¿Y es lineal o no lineal? No lineal. Sería como no lineal, ingeniero, sí. Una vez sucede ruptura, es lineal el regreso de la torre, pero el resto es no lineal. Es no lineal. Entonces, ya una vez superado esta parte, eso ya es no lineal. Entonces, siempre que el material sea inelástico, el comportamiento tiene que ser no lineal. Pero, pues usted puede considerar el material elástico y puede variar entre la linealidad y no linealidad. Eso sí ya lo escoge usted. Hay que tener claridad porque nosotros vamos a estar es acá. Nosotros vamos a analizar el problema solamente aquí. Entonces, el siguiente paso, pues, que ustedes pudieran estudiar, será este. Elástico y no lineal. Y si ya quieren complicarlo más, lo analizan así. Inelástico y no lineal. Pero nosotros vamos a estar es aquí. Vamos a estar es ahí. Y bajo ese concepto, nosotros vamos a empezar a analizar lo que son los marcos
o los pórticos, que son elementos que normalmente pues, ustedes han visto en todas las obras de estructuras, ¿cierto? Que eso no son más que vigas y columnas que se unen a través de unos nudos, ¿sí? A través de unos nudos. Entonces, esas vigas que van a aparecer en los marcos o en los pórticos son elementos que, tal como ustedes ya lo han visto, cuando ustedes hacen un corte aparece, es una fuerza cortante, ¿cierto? Y un momento flector. En las vigas que ustedes han resuelto, ¿les ha aparecido alguna vez una carga axial? No. No, ¿cierto? No. Y normalmente esas cargas axiales tienden a ser pequeñas, casi cero. ¿Sí? Entonces, una viga, el trabajo principal de una viga será por flexión o por cortante, por alguna de las dos. Pero el hecho de que aquí los ejercicios que ustedes hayan resuelto, carga axial sea aproximadamente cero, no significa que nunca aparezcan. Significa que las condiciones o las cargas externas aplicadas sobre él no generaban ese tipo de trabajo. Entonces, si en algún momento hay una carga externa que aplicada sobre el elemento ¿cierto? Genere tracciones o compresiones, pues esa viga también va a trabajar a carga axial. Y si en algún momento hay un momento flector aplicado en la sección, en la sección perpendicular al elemento, o sea, así, pues ese elemento estará sometido a una torsión y la viga trabajará a torsión. Pero el trabajo principal de la viga es esa flexión y acortante. Puede que trabaje a torsión y a carga axial, depende de las cargas externas que usted le aplique o a las cuales esté sometido. Eso hay que dejarlo claro. No significa que sean cero o que nunca estén. ¿Sí? Simplemente que las cargas externas no generan un trabajo, no generan que la viga trabaje de esa forma. Distinto es en las columnas. En las columnas, el trabajo principal de las columnas se da por flexión, cortante y carga axial. Torsión, cortante y carga axial. ¿Sí? Pero dependiendo de la ubicación de esa columna y de la distribución de los elementos en planta, puede ser que esa columna trabaje a torsión. ¿Sí? La torsión no es más que, imagínense que ustedes tienen la toalla y la van a secar, empiezan a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. ¿Cierto? Entonces imaginen que la toalla es la columna y usted la empieza a retorcer, eso es torsión. ¿Sí? Entonces, esa torsión también, las columnas pueden trabajar a torsión, pero eso depende de qué, de las condiciones externas. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, este método matricial, para concentrarnos solamente en el rango elástico y lineal, partimos de unas hipótesis. Esas hipótesis son considerar el material elástico, considerarlo lineal, ¿sí? Que estas dos son una parte de la verdad, porque los materiales tienen una parte elástica y una parte plástica, pero la parte elástica es la parte más pequeña. ¿A qué me refiero? Si usted viera esto a una escala grande, o sea, si viera la gráfica de esfuerzo de formación de X o Y material a una escala real, usted vería algo como esto, donde el pedacito de la zona elástica es tan pequeña comparada con la zona no lineal, que decir que todo el elemento se comporta elástico a veces es como una pequeña mentira, es mentiroso, porque en realidad el elemento se comporta como un material no lineal, bueno, inelástico, digámoslo así, un material inelástico. Pero para las cosas que hemos hecho hasta ahora, pues esto ha funcionado, ¿cierto? Considerarlo elástico lineal ha funcionado.
Otra cosa que, pues esta es una parte de la verdad. ¿Por qué una parte de la verdad? Porque es este pedacito nomás. Ahora, considerar el material homogéneo isotrópico, esto sí es una, bueno, sí, esto sí es una mentira grande, pero que también nos ha servido, porque los materiales no son homogéneos ni son isotrópicos. De pronto los polímeros, de pronto. Y eso depende de la escala en la que usted lo analice. Entonces, el concreto no es homogéneo porque está compuesto por diferentes tipos de materiales. Y mucho menos isotrópico porque dependiendo de las condiciones en las cuales se fabricó, el tipo de vibración y lo demás, pues puede ser que tenga propiedades en una dirección y en la otra no. ¿Sí? Entonces esto sí es una mentira, pero no la creemos y ha funcionado. Y profe, ¿por qué sabe que ha funcionado? Pues señores, porque todo lo que ustedes ven hoy en día por ahí parados, por lo menos aquí en Colombia, se ha hecho bajo estas premisas. Y todo esto lo podemos hacer, ¿cierto? Estas premisas, elástico, lineal, homogéneo, isotrópico, porque se cumplen dos condiciones y estas sí no hay manera de negarlas. Y es que los desplazamientos son pequeños y como los desplazamientos son pequeños, existe una linealidad geométrica. Profe, ¿cómo así que los desplazamientos son pequeños? Claro, o es que usted cuando terminan de, no sé, desencofran una viga, ¿cierto? Una viga, no sé, 6 metros, a los 7 días usted la ve pandeada, pues, o sea, si se hace bien, obviamente, ¿no? Usted alcanza a ver a simple ojo el milímetro de deformación. No, usted no lo alcanza a ver. Ni siquiera esa vaina, usted quita el apuntalamiento y eso inmediatamente se deforma y usted ni lo ve. Porque las deformaciones son pero muy pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? Porque el módulo de elasticidad y la inercia de esta sección son muy grandes. ¿Sí? Entonces, como esto nos indican que los desplazamientos son pequeños, partimos del hecho de que las secciones planas permanecen planas. Porque si ustedes recuerdan de resistencia de materiales, esta cara se deforma cuando aparece el par de momentos flectores. ¿Sí? Entonces, esta sección transversal termina por acá y esta termina por acá. ¿Sí? Entonces, esta cara que está aquí termina acá. Está aquí abajo, termina allá atrás. Pero mire que la cara o la sección transversal es plana y termina siendo plana, siempre y cuando los desplazamientos sean pequeños. Si los desplazamientos no son pequeños, nada de esto sirve. Nada de eso sirve, nada de eso funciona. Entonces, eso de andar tomando programas y metiéndole todo y que el programa me hizo esto, pues el programa hace las cosas porque él no piensa, ¿cierto? Él ya viene programado para hacer muchas cosas, pero pues usted es el que le dice a él qué es lo que tiene que hacer y usted es quien decide si lo que él hizo está bien o no está bien. Listo. Ok, sigamos por acá entonces. Nosotros vamos a trabajar, por ahora vamos a trabajar en el plano. Después lo haremos en 3D, por ahora en el plano. Y para trabajar en el plano vamos a trabajar con un tipo de elemento que se conoce como elementos tipo viga-columna. Que estos elementos tipo viga-columna se consideran elementos que son prismáticos, son rectilíneos y pueden resistir las siguientes cargas. Primero, cargas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores, donde estos momentos flectores son momentos en su plano principal. Que para el caso de vigas, las cargas y deformaciones axiales
generalmente pueden despreciarse trabajando esencialmente a flexión y cortante. Porque es que en las vigas, lo normalito, o lo más normal, es que los valores de carga axial tiendan a ser cero. Entonces, si usted sabe que aparece un momento flector cortante y una carga axial, y la carga axial es aproximadamente cero, pues usted dice que solamente va a trabajar estos dos. Porque ¿para qué va a agregar una variable más dentro del problema si ya sabe que eso es casi cero? Lo simplificamos un poco. Pues, mi elemento viga columna será este. En general es este, donde vemos que cada nudo que está enumerado, 1 y 2, en sus extremos aparecen los tres posibles movimientos que pueden presentarse: un desplazamiento vertical, un desplazamiento horizontal y una rotación. Igualmente en el otro nudo, desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal y un momento en ese nudo. Y estos posibles movimientos están asociados a unas fuerzas. Acuérdense que para que se genere una acción tiene que haber, perdón, para que se genere una reacción tiene que haber una acción. Entonces, este F1Z relaciona lo que es la carga axial. Este F1Y relaciona lo que conocemos como el cortante. Y este M1X, pues este es el momento flector. Simplemente, pues que le estamos cambiando el nombre. F1Z, F1Y, M1X. Esto simplemente pues, es el tema de la metodología. Fíjense que el tercer eje aquí es el eje X. Y sobre el eje X está ¿qué? La rotación en X. Y la rotación en X dijimos que es la rotación en su plano principal. Rotación en el plano principal. Entonces, ¿cuál es la rotación en el plano secundario? Ingeniero, ¿me podría repetir la pregunta? Como que me enredé ahí. Qué pena. MX es la rotación en el plano principal. ¿Eso sí lo entendió? ¿O lo regreso a la lámina? Sí, sí, señor. Pues ahí donde está Listo. explicando, ¿no? Porque ahí usted explicó lo de F1Y, F1Z y el momento 1X, ¿sí? Hasta ahí voy bien. Listo. Entonces, si ese es tu momento en el plano principal, ¿cuál es el momento en el plano secundario? O lo resolvámoslo así. ¿Cuántos momentos y cuántas rotaciones puede presentar un nudo en el espacio? 3, ¿no? Podría ser 3, ¿no? Perdón. Listo. Entonces hablamos de los desplazamientos. ¿El desplazamiento es en qué direcciones? En IJK. Las mismas 3. Ah, no, perdón, 6. Eso mismo. Entonces, ya la tienes. Acá. Hagámoslo así. ¿Cuáles son los posibles movimientos que se presenten en un nudo? Traslacionales. Movimientos traslacionales. O sea, si este es su plano, si este es su sistema de referencia, ¿cuáles serían los movimientos? ¿En qué direcciones? En XYZ, profe. Eso, en X, Y, Z. O sea, usted puede moverse en U1, ¿cierto? Z, en U1, Y y en U1, X. Y estos son traslaciones. Y si fuesen rotaciones, ¿cierto? Entonces las rotaciones, ¿cómo
serían? Rotación 1 en Z, rotación 1 en Y, rotación 1 en X. Entonces, si usted regresa a esto, entonces dice, bueno, la fuerza F1Z me genera una deformación en 1 en Z. La fuerza 1 en Y me genera una deformación en 1 dirigido en Y. Y una fuerza F1X me genera una deformación en 1 en X. Y ahora la escribo acá. Entonces, un momento de 1 en Z me genera una rotación de 1 en Z. Un momento de 1 en Y me genera una rotación en 1 en Y. Y el momento 1X me genera una rotación 1X. ¿Sí? ¿Esto qué se parece? ¿Qué les parece esto? Lo de la matriz. ¿Cierto? Igualito a la matriz. ¿Y la matriz cómo lo llamamos? ¿La ley de quién? La ley de Hooke. Eso, esto es la ley de Hooke. Entonces, para completar la ley de Hooke, ¿qué hace falta aquí? Las elongaciones. No, la letrica, la K. La rigidez. La rigidez, las casas. Les falta la rigidez. Entonces, fíjese qué es lo que nos está mostrando aquí el método, que usted a cada nudo le puso un número para poder identificarlo. Y está diciendo, vea, en cada nudo aparecen unas fuerzas internas. Las fuerzas internas van a ser F1Z, F1Y, F1X. ¿Sí? Que si yo las escribiera, F1Z, ¿a quién se parece? O sea, ¿qué fuerza interna sería F1Z? Esta. Una carga axial. Esto es una carga axial. F1Y Importante. y M1X. Un momento flector. Eso es un momento flector. Entonces me está diciendo, vean, las fuerzas internas me generan una deformación. Y esas fuerzas y esas deformaciones son directamente proporcionales. ¿Gracias a qué? A la rigidez que presenta esa barra. Pero en algún momento les dije, resulta que hay muchas rigideces. Hay muchas rigideces. No es la misma rigidez a carga axial que a momento flector. Y no es la misma rigidez a carga axial que a cortante. Los coeficientes de rigidez son distintos. Entonces, esta rigidez que hay aquí es diferente a esta. Y esta es diferente a esta. Y esta rigidez es muy diferente a estas tres. Para cada movimiento o para cada fuerza interna hay una rigidez que las caracteriza. Como tal, un nudo o un extremo de una barra en el espacio en 3D tiene 6 posibles movimientos. Por tanto, un extremo de una barra tiene 6 coeficientes de rigidez. Y una barra se compone de ¿cuántos nudos? De 2. Entonces, una matriz de un elemento en el espacio es una matriz de 12 por 12. Porque tiene 3 traslaciones, 3 rotaciones de un nudo. Y una barra tiene 2 nudos. Pues entonces son 12. Porque la matriz es cuadrada, es simétrica. Es una matriz 12 por 12. Pero esto en 3D. Pero de estos 6 que hay en un nudo, ¿usted cuál está analizando? En el plano.
usted en el plano solamente está revisando no los 12, sino solamente, no los 6, perdón, sino solamente 3. Este, que es la carga axial, este, que es el cortante en la dirección Y, este es el cortante en X, pero este usted no lo analiza, porque está fuera en el plano, está en el plano secundario. El momento en Z, ¿qué es? ¿Qué tipo de momento es? Imagínense el momento en Z. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el momento, profe? Sí, o sea, ¿cómo se vería el momento? Mira, aquí aparece que este es el tercer, este es el eje X, ¿no? Y esta rotación está alrededor del eje X. Entonces, ¿cómo es el momento en Z? Nulo, profe, ¿no? ¿Cómo? O sea, no habría, o sea, no se lograría evidenciar el momento en Z en 2D, ¿no? Porque Ajá, pero lo vería a través de este eje, ¿cierto? Alrededor de sí, ese eje. Y alrededor de ese eje, entonces, ¿esto cómo lo llaman ustedes? ¿Un rotación, desplazamiento? ¿Una qué? rotación, Ajá, eso es sí, pero tiene otro nombre, empieza por T. traslación, Torsión. Eso es una torsión. torsión, eso. Eso es una torsión. Entonces, M1Z, esto es una torsión. M1Y, pues es un momento flector alrededor de este eje, ¿cierto? Entonces, ese es un momento flector en el plano secundario. Y M1, este es un momento flector en el plano principal. Miren que todo eso ustedes ya lo conocían. ¿Cierto? Lo que pasa es que faltaba como ordenarlo un poco más. Bien. ¿Hasta ahí hay claridad o explicamos otra cosa ahí como para dejarlo más claro? Pues, profe, digamos que hay como una claridad y a la vez como una cierta confusión. Es como, sí, en el caso mío el internet me ha fallado mucho y pues lo único que sería es, por ejemplo, hay algo que quisiera tener como más claro. Es decir, que por ejemplo el momento 1X, si lo vemos en el plano secundario que usted nos dice, entonces ahí estaría ubicada la fuerza 1X, ¿cierto? O Veámoslo sea, acá. ¿Ahí lo ves? sí. Ahora sí, claro, se ve más. Ahora sí, ya más o menos sí. Ahora sí, profe. Listo. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Lo único que estamos haciendo es escribiendo la ley de Hooke. ¿Cierto? Estamos diciendo que en los extremos de la barra hay unas fuerzas internas. Que esas fuerzas internas generan unas deformaciones. Y que estas fuerzas internas se relacionan con esas deformaciones a través de la rigidez. Simplemente que verlo en el plano es como si agarráramos estas componentes de 3D
y le quitáramos las que no estamos viendo. Entonces no vemos esta tampoco, y tampoco vemos estas. Entonces nos quedamos solamente con F1Z, con perdón, aquí eliminé el que no era. Nos quitamos F1X, entonces nos quedaríamos solo con F1Z, con F1Y y con M1X. Esas son las fuerzas que ustedes ven o que ustedes utilizan en el plano, ¿cierto? Porque si usted está en la viga y usted hizo un corte aquí, pues usted tiene cortante, momento flector y carga axial. Y si usted dibuja el sistema coordenado, ¿sí? Tal como está aquí atrás, Z y Y, Z y Y, y por acá sale X, que es el tercero. Usted se da cuenta que ve el cortante está en la dirección Y. Este cortante es F1Y. Que este momento está alrededor del eje X, entonces esto es M1X. Y que este carga axial está en la dirección Z, entonces esto es F1Z. ¿Sí? Eso es F1Z. Simplemente que le dan como otra terminología, ¿no? Al final, pues es como la misma vaina. Pudiéramos nosotros escribir N1X. ¿Cómo hacemos? Sí, sería así porque toca distinguir N1Z, B1Y y M1X. Podríamos escribirlo así. En realidad eso no cambia porque esto sigue siendo, o sea, el proceso es el mismo, lo único que está cambiando pues es como la nomenclatura, ¿no? Que aquí esto le ponen ahora es F1Z y aquí le ponen F1Y y esto pues sigue siendo la misma vaina, ¿no? M1X. Aquí está cambiando la nomenclatura. Bien. Entonces al final, creo que no hablamos de este. Esto es para elemento viga columna. Pero les dije que en las vigas normalmente la carga axial tiende a ser 0, tiende a ser muy pequeña. Entonces pudiéramos nosotros eliminar lo que es el F1Z y el F2Z. Entonces solamente me queda el cortante y el momento flector, que es lo que pasa acá. Cortante y momento flector. Cortante y momento flector. Entonces, como se va F1Z, pues se va este también. Entonces solamente me quedan estos dos. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Bien. Eso es lo que podría hacer. Pero hay que dejar claridad. Que yo los puedo quitar por simplicidad en el proceso. Es decir, como por no hacer la matriz más grande. Pero si usted quiere calcular esos valores de carga axial que van a ser pequeños en comparación con las otras fuerzas internas, en comparación con las otras fuerzas internas, lo puedes hacer. Simplemente que trabajas con este modelo para una columna. Y con este mismo modelo trabajas para una viga. Lo que sucede es que si usted trabaja todo con este modelo, la matriz te puede salir, la matriz de un elemento será de 6 por 6. Mientras de este será de 4 por 4. Entonces es mucho más pequeña, ¿no? Pero al final depende de usted qué es lo que quiere conocer. Si usted quiere conocer simplemente desplazamientos horizontales, incluso usted podría eliminar, no sé, desplazamiento horizontal, lo causa este y este, o sea que pudiéramos quitar si quiere este y si quiere este y este, dejar solamente las fuerzas en Z. Entonces, eso es lo versátil del método, que él le plantea a usted un sistema de ecuaciones FK por delta, donde usted, si solamente quiere conocer una sola variable, las demás las elimina. Esto se va y esto se va. Entonces ahora le queda una matriz sería de 2 por 2. ¿Sí? Entonces,
Digamos que es como lo versátil del método. Igualmente, bueno, en el 3D aquí aparecen aquí les muestro las figuritas. Estas son las fuerzas internas, entonces esto es carga axial, 1 en Z, fuerza cortante 1 en Y. O sea, esta es la fuerza cortante en el plano principal, 1X, fuerza cortante en el plano secundario. M1Z, esto es la torsión. Esto que está acá es momento flector, ¿cierto? 1Y en el plano secundario. Y este por último es momento 1X en el plano principal. Sí, cada una de esas eléctricas que aparece ahí es una de las fuerzas internas que aparecen en cada nudo, y es simplemente o un momento flector, o un cortante, o una torsión. Eso hay que tener claridad. Y que cada una de esas fuerzas internas genera una deformación, bien sea una deformación horizontal, que esto trata de alargar o encoger la barra. Esto es una deformación por cortante, que trata de deslizar una superficie sobre la otra. ¿Sí? Es una deformación por cortante que trata en el plano principal, y esta es una deformación por cortante, pero en el plano secundario. No sé cómo hacer para que se vea en el plano secundario. Creo que así estaría bien. ¿Sí? En el plano secundario. Entonces ya no es hacia arriba, hacia abajo, sino a la izquierda o a la derecha. Este 1Z es una torsión. No sé cómo hacer esto para que se vea la torsión. No, ni idea. Nunca me... No. ¿O sí? No, eso sí se ve horrible. Bueno, esto es una torsión. Yo siempre les digo, imagínense una toalla y que alguien lo está retorciendo. Entonces aquí pasa lo mismo. La columna está ahí y alguien la quiere retorcer como si estuvieran secando la ropa. ¿Cierto? La retuercen. Eso es una torsión. Esto es un momento flector en el plano secundario. Entonces, si esta es nuestra viga, ¿cierto? Y hablamos de momento flector en el plano secundario, pues el momento en el plano secundario será algo como esto. ¿Sí? Como un pandeo lateral hacia un lado. Eso es el pandeo o la flexión en el plano secundario. Y el pandeo en el plano principal es el normalito que ustedes ven, que hace esto. ¿Sí? Vertical. Y eso es la rotación 1X. Para poder condensar esta matriz, porque se vuelve muy grande, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Donde la matriz de rigidez K la vamos a dividir en 4 pequeñas submatrices. K11, K12, K21 y K22. Entonces la matriz total la vamos a dividir en esos 4 segmentos. Y las deformaciones la vamos a dividir en 2. Deformaciones del nudo 1 y deformaciones del nudo 2. Entonces, esto que tengo acá no es más que la formulación o la formulación matricial de la matriz de rigidez para este elemento, donde tenemos las fuerzas en el nudo 1 son estas, las fuerzas en el nudo 2 son estas. Esas fuerzas en el nudo 1 generan unas deformaciones en ese nudo, y las fuerzas en el nudo 2 generan unas deformaciones en el nudo 2, y esas deformaciones están multiplicando la matriz de rigidez para este elemento, donde esa matriz de rigidez contiene rigideces, la rigidez para carga axial, para cortante, para torsión, para momento flector. Contiene todas las rigideces, relaciona todas las rigideces que puede llegar a utilizar un elemento.
Fíjense que como este es el nudo 1, aparece un vector de deformaciones U1. ¿Qué contiene U1? Todas las posibles deformaciones. En Z, en Y, en X y las 3 rotaciones. Y lo mismo, el nudo 2 tiene, U2 tiene todas las posibles rotaciones y traslaciones. F1, bueno, F1 tiene todas las fuerzas internas que se presentan en cada extremo. Momentos flectores, fuerzas cortantes y torsiones y carga axial. Entonces acá, en vez de escribir todo ese montón, ¿cierto? Lo único que está haciendo es escribir la parte de la izquierda. Vea, F1 y F1 que contiene todo ese montón de fuerzas. F2 también contiene todo ese montón de fuerzas. Y E1 pues contiene todas las deformaciones. Esto simplemente lo está escribiendo de una forma mucho más sencilla, más compacta. Veámoslo así. Ahora veámoslo veamos acá. U1 y U2 son los posibles movimientos. O las deformaciones que se van a presentar en ese nudo. A causa de las fuerzas aplicadas o las fuerzas internas que se generen. ¿Por qué se generan fuerzas internas? Acuérdense, la tercera ley del movimiento dice que para cada acción hay una reacción. Si una fuerza externa genera en el elemento, en ese extremo, una carga axial, un cortante, un momento, internamente va a aparecer una respuesta que será un cortante, una carga axial, un momento. Entonces, las fuerzas externas es la acción, la reacción son las fuerzas internas. Acción, reacción, tercera ley del movimiento. Bien. Y esas fuerzas internas, pues también se traducen también en deformaciones, U1 y U2. ¿Listo? Entonces, este tramo, este segmento, lo podemos sacar sin necesidad de hacer muchos cálculos numéricos, simplemente viendo el esquema y utilizando por ahí una que otra ecuación. Donde sí nos vamos a demorar es en esta. Entonces, para un elemento bidimensional, donde despreciamos la carga axial, dijimos allá atrás que íbamos a tener una matriz de 4 por 4. Donde K11 será esto, K12 será este segmento de acá, K21 es este segmento en la parte inferior, y K22 pues es este. Eso es K22. Entonces, cada uno de esos K11, K12, K21, K22 representa un segmento de esa matriz. Entonces, acá es donde yo la tengo. Entonces, K11 es esto. K12 es este. K22 es este. Y K21 es la transpuesta del 1,2. Fíjense que si usted agarra estas horizontales y la pone vertical, es la misma. Y si usted agarra esta horizontal y la pone vertical, pues mire que es la misma. Entonces, la transpuesta de 1,2 es la 2,1. La transpuesta de 1,2 es la 2,1. Entonces, cuando queremos entender la matriz, ¿qué es lo que contiene esa matriz? Aparte de ese montón de letras y números que vayamos a ver, es qué significa cada columna y cada fila, y qué representa cada coeficiente dentro de esa matriz, porque si no lo entendemos no hacemos nada. Entonces, esta fila, ¿sí es esta? Sí. Esta fila, fíjense que es la transpuesta de esta. Porque este y este son iguales. Este y este son iguales. Y este pues son iguales. ¿Sí? Y pudiera hacer lo mismo y mostrarles cuánta característica tenga esto. Pero lo que quiero que vean es esta columna y esta fila
me representan la fuerza cortante en el nudo 1, que es esto. Entonces, si yo eliminara esa columna y esa fila, significa que a mí no, yo no quiero calcular esto, no me interesa. Entonces, la viga me va a quedar solamente con un momento flector. Es lo único que yo podría calcular en ese extremo, porque yo estoy eliminando esta columna y esta fila. Lo que elimino simplemente no me va a dar respuesta, ¿cierto? Esa columna y esa fila me representa la fuerza cortante en el nudo 1. Si yo elimino esto y elimino esto, pero también elimino esta y elimino esta, entonces, ¿cómo me queda la viga? ¿Qué termino calculando? ¿Mm? ¿Qué me queda en este extremo y qué me queda en el otro extremo? Solo los momentos, ingeniero. El momento de cada punto. Solamente los momentos. ¿Sí? Eso significa que yo de los extremos, lo único que voy a conocer de las fuerzas internas van a ser los momentos y solamente las rotaciones que están asociadas. Los demás no lo voy a conocer porque yo no lo metí dentro del problema, no está en la matriz. Entonces, fíjense cómo yo puedo pasar de una matriz que es muy grande a una más pequeña simplemente porque me interesa una sola variable, o me interesan dos, o me interesan todas. ¿Cuál es la variable de interés? ¿Cuál es la que a usted le interesa saber? Porque esto no se trata de hacer la matriz más grande y la que más rápido y que se lo solucione. Aquí lo importante es saber qué es lo que me interesa conocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa conocer y cómo lo puedo calcular más rápido? Sin tener que armar una matriz de 12 por 12, de 6 por 6, armo una matriz de 2 por 2, 4 por 4, lo que me interese. Si lo demás no me interesa, si a mí no me interesa la carga axial o el cortante, pues ¿para qué lo agrego en la matriz? Va a ser algo que en lo que me voy a demorar más escribiéndolo, que ni siquiera lo voy a ver, ni siquiera lo voy a anotar. ¿Para qué? Listo. Pues esta matriz que se compone esto, parece que esto es K11, K12, K21, K22. Mire, RAX es esto. RABX es esto. R11X y 22X es esto. Y R12X y R21X, pues es esto. Este y este. Y ahí ya están todos porque los demás, fíjense que son los mismos, pero tienen signo negativo. ¿Sí? Y también ABX es lo mismo que BAX, entonces este es este mismo. ¿Sí? ¿Qué es ahí? Bien. La verdad se ve muy grande, pero en realidad esto es mucho más pequeño. Este phi, fíjense que aparece en todas las ecuaciones. Ay, hijo de madre. Aparece en todas las ecuaciones. Entonces, este phi lo que representa, ¿aló?
perdí. La llamada realizada logró Sí, resolver. profe. Sí, ingeniero. Sí, señor. Ese phi sub y que ustedes ven en todas las ecuaciones, aparece ahí, pues a partir de unas deducciones matemáticas, pero lo que busca con estos coeficientes, démosle aquí en borrar, con este coeficiente en particular, es considerar dentro del proceso el aporte de las deformaciones por cortante. Entonces ya les comparto aquí esta pantalla para que lo entendamos, pues. Esto. Entonces, no sé si ustedes vieron estas ecuaciones que tengo acá, que dice pórticos. ¿Sí las ven? Que la energía, sobre la energía de deformación elástica. ¿Sí recuerdan estas vigas que hicieron armaduras? A mí todavía no me carga, profesor. Qué pena. Sí, señor. Sí, ahora sí. Bien. Esa ecuación es la que ustedes utilizaron en armaduras. F, la fuerza al cuadrado multiplicada por la longitud dividido entre 2 veces el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal. ¿Cierto? Y hacían sumatorias de I igual a 1 hasta N. Esa era la ecuación que ustedes utilizaban en trabajo virtual. Lo que pasa es que ustedes solo lo hicieron en armaduras, no lo hicieron en vigas. En vigas es la que está abajo. ¿Cierto? Que dice integral de 0 a L del momento flector elevado al cuadrado dividido entre la inercia de flexión, 12I, más la integral que va de 0 a L de una constante de rigidez multiplicada por la ecuación de cortante al cuadrado dividido entre 2 veces el área paralela a la dirección de cortante multiplicada por el módulo de rigidez de cortante. ¿Sí? Y por último está el de los pórticos. Fíjense que en las armaduras solamente había carga axial. En las vigas ignoraron la carga axial, pero agregaron ¿qué? Momento flector y cortante. Y en los pórticos, ¿qué aparece? Pues la suma de todo. Mire, el primer término es la carga axial, el segundo es el momento flector, el tercero es el cortante y el último término de la integral es la torsión. Entonces este phi lo que representa, lo que trata de representar es el aporte de la deformación que generan las demás fuerzas internas dentro del proceso. Fíjense que U era que la deformación. ¿No calculaban ustedes así la deformación? Sí. U era la deformación. Entonces, la deformación de un punto era igual a la suma de las deformaciones que generaba cada una de las fuerzas internas. Entonces, la carga axial generaba una deformación, el momento flector generaba otra deformación, la fuerza cortante también generaba otra deformación. Eso es una suma de deformaciones, no es una suma de deformaciones. Pero me salgo aquí porque no me gustó esta pantalla, porque no puedo escribir. Ya. Entonces, esto es una suma de deformaciones. ¿Sí? Esta es la deformación que me aporta la carga axial, más la deformación que me aporta el momento flector, más la deformación que me aporta la fuerza cortante, más la deformación que me aporta la torsión. Y todo esto me da la deformación total. Porque ustedes aquí, ¿qué calculaban? La deformación por carga axial. ¿Sí hicieron esto o no hicieron esto ustedes con Stikov? Sí, profe. Eso fue lo que Sí, hicieron. profe. Bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
que no les echaron el cuento completo, que es que la deformación total en un miembro es la suma de todas las deformaciones que aportan cada una de las fuerzas internas. Axial, momento flector, cortante, torsión, porque todas estas fuerzas internas son simultáneas. O sea, no es que primero apareció el cortante, después apareció el flector, después apareció una torsión, no. Todas aparecen en el elemento al tiempo. Entonces las tres terminan generando una deformación en el miembro y esas deformaciones se pueden sumar. Que por estar en el rango elástico y linealmente y tienen un comportamiento lineal podemos hacer superposición de efectos, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero realmente usted tiene que sumar cada uno de estos. Ahora la pregunta, ¿cuál de estos tres componentes es el que más aporta en la respuesta? Imagínense que la suma de todo es un 100%. Entonces, ¿qué porcentaje de ese 100% aporta la carga axial, el momento flector, el cortante o la torsión? Si yo hiciera eso con el primero, la armadura, ¿cuánto me aporta la carga axial? El 10, el 20, el 30. El 100%, profe. El carga axial me aporta el 100% de la deformación. Si yo hago esto mismo, pero lo hago en las vigas, entonces la carga axial quizás tenga un aporte, pongámosle un 10%. El momento flector, 70. pongámosle un 70, y por acá, que es 7, 8, aquí otro 10, 7, 8, 9, y por acá un 10, que el 10 sea la torsión. Entonces ahí nos dan 100. ¿Listo? Entonces, todas las deformaciones, o mejor dicho, todas las fuerzas internas generan una deformación. Que la suma de todas esas deformaciones nos da el 100% de la deformación en un punto. Lo que pasa, o lo que sucede, ¿cierto? Es que una de las fuerzas internas de todas estas 6 que hablamos ahorita es la que más aporta en la respuesta. Es decir, imagínense que estos 50 y aquí te da 1, bueno, aquí te da 0,1, aquí 0,5 y aquí 0,5, ¿cierto? Sí, ahí te da eso. Entonces de aquí te da que 50, 51, 51, 1. Pero habrá mucha diferencia si yo ignoro esto y dejo solo 50. ¿Será que se me va a caer el edificio? No creo. No, no. No, profe. No, pues eso es exactamente lo que hacen acá. Que como como aquí, como la torsión aporta muy poco y la carga axial también, pues solamente dejamos ¿quiénes? Los más grandes. Pero la deformación total en un punto es la suma de todos. Eso hay que tenerlo claro. Que alguno de ellos aporte más o aporte menos, eso es diferente. Entonces, eso es lo que tratamos de captar con ese coeficiente sí. Entonces, lo que buscamos con este coeficiente sí. ¿Ya ven las láminas? Sí, ingeniero. Con este coeficiente sí es captar ese aporte de la deformación producto de la fuerza cortante. Porque esta parte ya me está dando el aporte de la deformación por flexión. Pero le voy a sumar el aporte por cortante. Y esta parte la voy a considerar agregando en la matriz de rigidez este coeficiente phi sub y. ¿Sí? 12i sobre L, esto es una rigidez a flexión. Pero también lo puedo hacer con... ¿Dónde está? Creo que me la cambiaron. Bueno. Eso es una rigidez... Ah, porque este es el 2.
Entonces, sí, lo que pasa es que aquí, fíjense aquí que estamos considerando solamente cortante y flexión. ¿Vale? Ahora, si ustedes quieren ignorar las deformaciones por cortante, porque ustedes consideran que la mayoría de la deformación lo va a presentar es por flexión, ustedes pueden eliminar este término dentro de la matriz. Lo eliminan. ¿Y cómo lo eliminan? Pues ya queda así, donde la deformación o los desplazamientos o la respuesta será influenciada totalmente por la flexión. Pero esto solamente se va a cumplir si las secciones planas permanecen planas. Cuando esto no se cumpla, sí o sí tienen que agregar esto, porque la respuesta a la deformación total de flexión más delta cortante, toda la mayoría la va a aportar este señor. Todo lo va a aportar este no va a aportar un carajo. Y ahí es donde empieza Cristo a aparecer, porque ya esto, bueno, empiezan a agarrar los programas y le meten secciones bien raras, ¿cierto? Donde no se cumplen estas condiciones y resulta que usted revisa, por ejemplo, el desplazamiento de un pórtico y usted dice, no, vea, el desplazamiento me dio solo 0 tanto, 0,5. Me dio súper chiquito, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta deformación solamente es la deformación que le proporcionó flexión. Y no revisó la deformación que proporciona por cortante. Puede ser mucho más grande. Entonces, ahí es donde empiezan también los errores. Bien, esa es la condición. Pues como ya tenemos la matriz, simplemente dividimos acá y ya sabemos que es K11, que es K12, K21 y que es K22. ¿Listo, señores? Ahí ya tenemos que es cada uno de esos señores. K11, K22, etc. Entonces, para estos señores, ¿qué voy a tener? Ya tengo la matriz de rigidez. Las incógnitas son estas, no son más. Y estas fuerzas, pues van a ser estas. Es decir, que yo ya tengo todo el problema. Y esto lo podemos hacer siempre y cuando se cumpla la condición que esto es elástico, lineal, homogéneo e isotrópico. Eso es básicamente lo que tenía para el día de hoy. Nos vemos mañana. Bueno, profe, pero mañana hay quiz. Ingeniero. Mañana es quiz del quiz. Sí, lo malo es que sí es quiz del quiz porque es quiz del pasado. Bueno, profe. Listo, ingeniero. Listo, entonces